estás aquí? ¿Tú esperabas? ¿Dónde estás? Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, hoy es viernes, estamos en programación especial para este día. Bueno, el motivo es celebración del segundo año de esta emisora al aire y agradecer realmente a cada uno de los colaboradores, al pastor Echeverría, a la pastora Echeverría, por siempre estar con nosotros, por esa dedicación, por ese empeño, de siempre estar trayendo a cada uno de nosotros lo que el Padre les revela, de estar mostrando lo que ellos viven, de estar siempre dispuestos a lo que es ese gran diseño del Padre y ese, digamos, no mandato, pero eso que nos delegó a nosotros, que es ir llevando su palabra, hacer evangelio, hacer discípulos, tomar nuestros puntos de ser los herederos, representantes de Él aquí en la tierra. Bueno, yo los felicito a ustedes porque han sido muy buenos representantes, muy buenos herederos, y la idea es que sigamos así. Y gracias por, bueno, haber tomado este estandarte de esta emisora y haberlo tomado y seguir adelante y seguir avanzando cada semana con cada una de sus enseñanzas. Así es que muchas gracias y bienvenidos. Bueno, sobre todo pues le damos las gracias a Busco en Ti Radio por la oportunidad que nos da de dar un poco, ¿verdad?, de lo que el Padre nos entrega a nosotros. Y de verdad que es un privilegio cada martes, ¿verdad? Hoy viernes que estamos en celebración. Le damos gracias al Señor porque sabemos que hay victoria. Le damos gracias también a cada uno de esas personas que nos siguen, ¿verdad?, en Facebook, en YouTube, en las redes y ven nuestro programa. Y pues, ¿qué más puedo decirles? Gracias por sus comentarios, porque también aprendemos de sus comentarios y esperemos pues que los que no, yo sé que muchos ven el programa y se los mandan a otras personas, sepa que lo que usted está recibiendo y usted lo comparte, usted de una u otra manera, usted está siendo un evangelizador, está haciendo un trabajo. ¿Por qué? Porque usted no se está quedando solamente, ¿verdad?, con ese alimento que usted está recibiendo, sino que en la medida que usted comparta ese pan, del pan que el Padre le está dando, usted lo comparta con otros, usted está extendiendo el reino de los cielos, porque hay otros que tienen que ser despertados, otros que es necesario que escuchen la palabra. Y muchas veces usted dirá, pero si estoy en la casa, yo no puedo, no. Yo creo que es tan sencillo que usted reenvíe, ¿verdad?, ese audio porque alguien lo está esperando, ese video porque alguien lo está necesitando. Entonces es una manera, ¿verdad?, de trabajar para el reino. Sí, yo también comparto el sentir de mi esposa. Recuerdo el día en que Jorge nos escribió de la idea, que eso luego tenía muy guardado. Tengo una emisora para que ustedes participen. Yo dije, ¿cómo que no? Si lo conocemos por largo tiempo y sabemos su trayectoria y nos alegramos muchísimo porque es una manera más de llegar a otras vidas, a otros corazones. Así que te felicitamos, Jorge, en tu esfuerzo y gracias por esta emisora que sigue cumpliendo sus cometidos, porque recibimos testimonios de personas que nos escriben dando las gracias y hay personas que esperan, que ya nos llaman, mira, que no he recibido hoy, no me han enviado, y eso pues llena a uno de aliento para seguir adelante. Bueno, así que felicidades, señor Giraldo. No, muchas gracias a ustedes de verdad, porque, a ver, podemos tener ideas, podemos tener, pero digamos, somos parte de un engranaje, somos parte de un engranaje y realmente, pues yo sé que el Padre tiene ya ese engranaje listo. Si alguno de ese engranaje falla, la obra no se va a parar. Pero qué bueno contar con personas como ustedes que parte de ese engranaje, ustedes se esfuerzan para que ese engranaje está funcionando, para que día a día estemos llegando donde tengamos que llegar. De verdad, muchas gracias y que el Padre los bendiga. Y bueno, y esas bendiciones que han recibido, que se multipliquen al 100 por uno. Amén, amén y amén. Bueno, en múltiples ocasiones que el Señor ha hablado, hemos recibido testimonios de muchas personas que el Señor le habla acerca de llaves. Y les presenta esta llave y le dice a su hijo, usa la llave.
De hecho, tenemos una hija allá en Panamá que ella, el Señor le habló y tuvo un sueño, una visión, no sé cuál fue, pero recibió un mazo de llaves. Y las llaves se usan, claro, para abrir una cejadura, para abrir una puerta, pero ¿para qué? Para abrirnos una entrada a otro lugar o a otro cuarto o a donde sea. Así que esa es la función específica de la llave. Pero cuando el Señor habla de llaves, te muestra una llave que te está diciendo, mira, aquí hay una oportunidad. Te estoy dando entonces a ti ahora una llave maestra, dependiendo del nivel que te encuentres, ¿verdad? Esa llave puede ser una llave maestra que te sirve para moverte en muchas direcciones. Algunos también de sus hijos le han dicho, mira, tienes una llave delante de ti, úsala. Son indicaciones precisas con un propósito determinado, propósito muy claro. Antes que sigas esto, la llave nosotros tenemos que verla, ¿verdad? Estamos hablando del tema de la fe, ¿verdad? Estamos con el tema de la llave maestra. Entonces, la llave es la entrada. Para nosotros en el mundo espiritual es de una dimensión natural a una dimensión sobrenatural, que es en la que nosotros logramos ver lo que nosotros realmente necesitamos para caminar con seguridad en este mundo. Entonces, estamos en el mundo natural, pero todo lo que ocurre en nuestra vida tiene que ver con la dimensión sobrenatural, que es la dimensión en donde nuestro Padre vive y en donde nosotros tenemos que ver para poder manifestar en el mundo natural. Quiere decir, de acuerdo a lo que tú estás hablando, que entonces ese portal sobrenatural que se presenta, esa puerta, la única forma de abrirla es con la llave que nos da el Padre. O sea, humanamente no es posible si no creemos. Pero si el Padre te pone una llave delante, lo que te está diciendo, mira, yo estoy respaldándote, ahí tienes la oportunidad para que abras. ¿Cierto? Bueno. También usted escucha a veces personas que dicen, mira, tú tienes la llave de mi corazón. Me has tocado tan profundo, se emocionan, ¿verdad? O algunos tienen la idea que dice, esa es la llave que me va a abrir las puertas de lo que yo quiero conseguir. Exacto. Es una idea que le viene a la mente, así es que voy a abrir ese camino para entrar a ese lugar. Y se han escrito libros incontables acerca de la fe, del verdadero significado de la fe, ya sea en el griego o en el original hebreo, pisti o emuná. Pero la pregunta que hacemos es, ¿qué significa la fe para ti? ¿Qué significa la fe para ti? ¿Qué interpretación tú le das a la fe? Yo digo que la fe tiene que ver sencillamente con el mundo invisible, con el mundo sobrenatural. Porque hay una fe, por ejemplo, acá tú tienes fe humana, esa pista que tú dices, tú te levantas por la mañana y dices, voy al mercado, y tú te llevas la llave del carro con la fe, con la seguridad de que el carro va, a pronto le ponga la llave, va a prender. Entonces, si no te prende, te desesperas, te llenas de ira, uy, pero ¿qué pasó? ¿Verdad? Otros lo agarran suave y se van a pie a caminar. Pero, ¿qué pasó? ¿Falló mi fe? Hay otras personas que el Señor ha intervenido. Se ven de muchos casos de personas que un carro nuevo, al otro día van a salir con él para trabajar y no le prendió el carro. Y entonces, un poquito más adelante se dio cuenta que el carro le prendió y cuando llegó había tremendo accidente por donde tenía que pasar la persona. Y dijo, ay, Padre, tú me estabas guardando. Si yo llego a salir de casa, yo me hubiera estuviera envuelto en ese accidente y quién sabe lo que hubiera pasado. El Señor intervino en esa fe pisti para evitar que uno de sus hijos tuviera un accidente. Bueno, cuando se le pregunta a un hijo del Creador su significado acerca de la fe, con toda seguridad que le va a citar el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Que creo que el 99% de los creyentes se lo saben de memoria, de lo primero que se aprende. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. ¿Ya? Entonces dicen con ese orgullo. Pero cuando usted le dice, bueno, eso es fe, hay una fe que se llama pisti y hay otra fe que se llama emuná, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces te miran así como con jareza, pero trata de explicarme eso, ¿verdad? Entonces ahí dice, algunos abren la puerta para que se le explique, otros se cierran sencillamente y dicen, no, eso, tú estás leyendo libros raros,
o estás buscando lo que no es y no te aceptan. Bueno. Yo creo que la fe, mirándolo conceptualmente, ¿verdad? Yo creo que cada uno tiene, como dijiste hace un momento, tú le preguntas a alguien para qué la fe para ti, y cada uno tiene un concepto diferente, ¿verdad? Aunque en las escrituras está, como dices tú, te contestan así, y realmente esa es la versión Reina Valera, que realmente no, el concepto no está claro, no está correctamente escrito, ¿verdad? En lo que es la profundidad de la fe. Nosotros dimos ciertos programas, ¿verdad? De lo que realmente es la fe en Emuná, que no es lo que nos va a ocupar ahora, ¿verdad? Que realmente es en el hebreo, si usted busca el término, usted va a ver la profundidad que hay de lo que significa la fe en realidad. Y la fe no es algo tan sencillo, así como parece. Y yo creo que cada cual tiene un concepto de la fe. Si tú me preguntas a mí qué pienso yo de la fe, yo te voy a dar mi definición quizás más adelante de lo que yo pienso de la fe. Entonces cada uno tiene su concepto y tiene que ver mucho con la comunión con el Señor, tiene que ver mucho con la vida que cada uno ha vivido, ¿verdad? Que tiene que ver cómo el Padre nos va llevando en el camino y cómo nosotros vamos creciendo en ese caminar de la fe. Aunque también dice que está el don de la fe, pero creo que en esta vida todo lleva un nivel de crecimiento en nuestro caminar con el Señor. Lo que hablamos de una gloria menor, va subiendo, pasando a una gloria mayor, o sea, va cambiando tu frecuencia de entendimiento. Bueno, de acuerdo al libro de Hebreo, lo que se da el libro está correcto. Lo que pasa es que como el idioma hebreo original, el paleo original hebreo, ese idioma es tan rico, ¿eh? A pesar que él no tiene vocales, esas vocales se las pusieron acá para poder leer las palabras, pero una sola palabra en hebreo tiene a veces múltiples significados, muchas ocasiones, dependiendo del momento que se use. Y cuando se hace una traducción del hebreo al griego, los griegos hicieron su mejor esfuerzo porque no encontraban palabras importantes que dijeran lo que el hebreo quería decir. Y se usaron a 72 sabios hebreos, pero que habían aprendido el idioma griego porque fue el tiempo de la conquista de Alejandro el Grande, que no era muy grande, que era pequeño. Bueno, pues de acuerdo al libro de Hebreo, eso está correcto, pero esto va mucho más allá, como decía mi esposa, va mucho más allá con unas explicaciones que las personas tratan de dar a su conocimiento muy personal. No estoy diciendo que la interpretación que cada uno le dé, pues para él es correcto, está muy bien, ¿verdad? Pero tal vez si busca un poquito más adelante va a encontrar que hay otra más profundidad en esta palabra. Es que la fe de Hebreo, a veces la fe se vuelve muy, la que tenemos en la Reina Valera, es una fe muy mental. Y a veces la fe se vuelve muy mental. Y la fe no es mental. Es una vivencia profunda, espiritual, y no con el ánimo de criticar, pero a veces cuando empezamos, ¿verdad?, caminando con el Señor, tenemos una fe muy mental, y cuando las cosas no nos salen y nos fallan, es como que nos venimos abajo, ¿verdad? Pero no, yo confío, yo creí, porque es ¿verdad? Es la sustancia, porque es como es una fe mentalizada. Nos mentalizamos en ese texto y este asunto espiritual, las cosas espirituales no son mentales. ¿Por qué? Porque nuestra mente es un campo de batalla que lucha contra el espíritu. Entonces, el espíritu es el que verdaderamente tiene la convicción, pero a veces nuestra mente, nuestros pensamientos fallan. Lo que nosotros tenemos aquí nos va a fallar en cualquier momento. Muchas veces hemos creído mentalmente que eso va a suceder. Señor, es esto porque yo lo digo, porque dice tu palabra, y de acuerdo, y repetimos el texto una y otra vez. Y cuando las cosas fallan, ¿qué? Nos decaemos. O cuando las cosas se nos ponen difíciles, ¿cómo? Es una fe pistis, es una fe mental. Como los griegos, ellos eran muy analíticos en todo.
pero en las cosas del Señor no es una cosa de análisis, es algo espiritual. Es una cosa de acción. ¿Verdad? Es algo más profundo que mirar las cosas de una manera tan física y tratarnos de explicarlas mentalmente. Eso es muy correcto. Bueno, yo siempre me recuerdo del hombre allá en mi trabajo en Puerto Rico, que estábamos reunidos así un grupito hablando y yo dije, bueno, yo creo en Dios, dijo uno, ¿verdad? Entonces él vino, el supervisor socialmente dijo, no, yo no creo en Dios, yo estoy seguro de Dios. Wow, eso me impactó. Yo dije, wow, ya no es que digo que yo creo, sino que yo estoy seguro de Dios. Nunca lo investigué, le pregunté para saber qué es lo que quería decir con eso, pero... Es que la palabra dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, sí, pero no digo creo, dice estoy seguro. Estoy seguro de Dios. Y creer no necesariamente tiene que ser una certidumbre, ¿verdad? Porque cuando nos vemos frente a las circunstancias y a las realidades de la vida, es donde verdaderamente vamos a demostrar si verdaderamente creemos. Podemos haber creído, pero cuando las cosas fallan, simplemente dejamos de creer, muchas veces en el Señor y en su palabra, y empezamos a dudar si Dios existe o no existe. Hay cosas, hay golpes duros que ha tomado la gente, que supuestamente han creído en Dios, pero cuando vienen situaciones terribles en la vida, esto no soportan, no creen, se va la fe. Entonces simplemente fue una fe mental, no una fe que aguanta todos los golpes, las tormentas y los impactos. Exactamente, bueno, pues estar seguro de Dios no es solamente conocer que Él es real, que Él es verdadero, sino también que lo que Él habla es real y también es verdadero y nunca su palabra regresa vacía. El mismo Señor dijo, esa palabra va a ser lo que yo la envié a hacer. Y eso es una palabra eterna. Hay una diferencia muy grande entre el tiempo y la eternidad, donde el tiempo y el no tiempo. Entonces, hay que tratar de ver las cosas desde el punto de vista divino, como tratando de situarnos en el lado de la eternidad, donde no existe el tiempo. Y te vas a dar cuenta que todos estos eventos del principio de la creación están allí, con un eterno presente. Todo está presente delante del Señor. Y cuando Él habló esa palabra no fue para el pasado, esa palabra está ahí, presente, para cumplirse. ¿Eh? Así que tienes que tratar de ver las cosas desde la perspectiva de la eternidad. Porque nuestro Padre no vive en el tiempo, vive en la eternidad. Nosotros somos los que vivimos en el tiempo. Él vive en un eterno presente, en el ahora. Para Él todo es un ahora. Lo que ocurrió hace 10.000 años, 10 millones de años, para Él es un ahora, un presente eterno. Él sabe lo que desde que se formaron los cosmos, lo que se formaron las personas, de que Él creó los seres humanos y todo. Él sabe todo al dedillo. Así que tenemos que tratar de movernos y ver las cosas desde el punto de vista divino. No es hijo de hombre para que Él mienta. Tampoco se arrepiente. Hay personas que dicen, pero Señor, el Señor da una palabra, entonces hay personas que dicen, como eso no le funcionó, lo trataron, dice, Señor, pero entonces dame fuerza para yo hacer esto. Quieren hacer algo que está contrario a lo que el Señor le dice. El Señor no cambia porque usted tenga un capricho, porque usted cree que esto es mejor, lo más que más le conviene. Cuando el Señor establece algo para nosotros, Él sabe qué es lo que nos conviene. Y si Él le da una llave para un propósito específico, usted tiene que usar esa llave para ese propósito en específico. Entonces, la dificultad estriba en tratar de entender las cosas desde el punto de vista humano. ¿Quién puede entender a Dios? ¿Tú sabes a alguien que entienda a Dios? ¿Conoces a alguien para que me diga? Para ir a hablar con él. Realmente tratamos, porque cuando, creo que en Job es que dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Y a veces nosotros somos muy dados a decir, porque el Señor quiere que hagas así, porque el Señor quiere que hagas así, porque esto es lo que el Señor quiere, esto es lo que yo... Entonces tenemos que ser tan cuidadosos de cómo hablamos, porque sí, tenemos que, claro que el Padre se comunica,
Él está en nosotros, su presencia divina a través del Espíritu Santo en nosotros, que se comunica con nuestro espíritu. Y entonces hay una conexión allí en donde Él nos muestra el camino, en donde nos da directrices de cómo debemos vivir, cómo debemos andar, así como está su palabra. Pero realmente en el Espíritu es en el Espíritu es donde se recibe la convicción de lo que es. Pero nuestra mente natural, y vuelvo a la mente, siempre va a estar en batalla con el Espíritu. ¿Por qué? Por la manera en que nosotros nos hemos acostumbrado a manejar la vida. Entonces, la fe pues tiene que ver con todo lo que es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque estamos creyendo, como dijiste, en un Dios, ¿verdad? Que no me gusta llamarle Dios, yo digo un Padre, ¿verdad? Exacto. Tenemos un Mesías y tenemos un Espíritu Santo, que en el hebreo es Kodesh, pero bueno, no usamos el término, ¿verdad? Que es el soplo divino. Entonces, esa entrega, ese conocimiento viene a través de la intimidad con Él. Es un proceso de intimidad con Él, pero nosotros no podemos saber todo. La palabra nos dice que los pensamientos de Él son mucho altos, que nuestros pensamientos, los caminos de Él son diferentes a nuestros caminos. Y sí, entendemos muchas cosas, pero nunca podemos decir que nosotros 100% entendemos al Padre, o podemos decir exactamente qué es lo que Él quiere y meternos en ese lío, y muchas veces humanizamos al Padre, lo humanizamos a un ser superior, a un ser eterno que llena todo el cosmos. Es una cosa que humanamente, si nos la ponemos a meditar, no vamos a creer, pero y vamos al asunto de la fe, que la fe es una experiencia tan personal, pero tan personal de lo que hemos vivido cada uno, ¿verdad? Yo por mis experiencias vividas puedo decir que creo que existe y que es real. ¿Por qué? Por las experiencias personales que he tenido con Él. Entonces yo creo que la fe en nuestro Padre Celestial, ¿verdad? En nuestro Mesías, creo que es una convicción tan personal de acuerdo a lo que nos ha tocado vivir a cada uno. Bueno, tengo una pregunta para que usted se la haga usted mismo. ¿Por qué a Abraham se le llama el padre de la fe? Abraham, que fue el padre de la nación judía, de la nación israelí. Pues le vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otro lugar que él le daría por herencia. Se fue sin saber para dónde iba. ¿Cuál fue el primer paso que dio Abraham? No conocía la tierra por ningún lado, estaba en Ur de los Caldeos. Yo estuve buscando historia y él era descendiente de los hijos de Noé, de Sem, específicamente Abraham. Porque la gente dice, pero como cogió un hombre que no tenía que ver nada con su pueblo, sí, descendiente de Sem, uno de los 3 hijos de Noé, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál fue la decisión de Abraham? Le dijo, mira, vete por aquí que yo te voy a llevar a otra tierra, a través del desierto. Y Abraham, ¿qué hizo? Recogió sus pertenencias y a su padre, a Taré, dijo, me voy. Y salió por el desierto sin saber a dónde iba. Pero ¿qué pasaba? ¿Sí? En su mente, él vio la tierra de prometida, la tierra de provisión. Él vislumbró y dijo, una tierra mejor me está ofreciendo este creador, una tierra mejor, me voy para donde él diga. Le creyó a Dios y esa fue la llave maestra que lo llevó hacia esta tierra de provisión. Él creyó con todo su corazón, con toda su fuerza. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe. Dice, pues era como un extranjero que vive en tienda. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma palabra profética. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Y para ahí, tú sabes que en la escritura, ¿verdad? Que manejamos la mayoría, siempre se habla de promesas. Y realmente los que prometemos somos los hombres. Y sí habla de que las promesas y no sé cuántas, mil tantas promesas mías son. Entonces, en la palabra promesas, quizás nos hemos quedado
Y es parte de lo que nos hace a veces dudar, ¿verdad? Es donde nuestra fe es probada, porque lo estamos viendo como que promesa. Pues hay personas que dicen, bueno, si Dios lo dijo, si Dios lo prometió, Él lo va a hacer. Pero es que el asunto, la promesa es una cosa que puede suceder o no puede suceder. No necesariamente el que promete cumple. Ahora nosotros podemos decir, bueno, no vamos a poner al Señor en esa categoría, pero realmente lo que el Padre ha dicho, más que una promesa, es una palabra dada, profética, y es una palabra que Él no puede negar. Si Él dijo algo como eso es como una ley. Eso es una palabra dada y el Señor no tira para atrás como podemos tirar nosotros. Bueno, yo te hice una promesa, pero la verdad que no puedo cumplirla. Entonces, cuando pensamos en la palabra como tal, como promesa, eso puede llegar a un momento de desesperanza, ¿verdad? Hay personas que dicen que el Señor les ha dado una palabra y han pasado 20, 30 años y no se ha cumplido. Mas, sin embargo, llega pasado el tiempo, quizás la persona ha perdido la esperanza y esa palabra llega a cumplirse. Entonces, pero ya la persona ha perdido la fe y dice, pero tanto tiempo. Pero mire, pero cuando usted tiene la seguridad que la palabra del Señor es una ley, eso se va a cumplir. Eso es profético, eso es establecido. ¿Por qué? Porque como explicabas, Él no vive en una dimensión de tiempo que nos limita a nosotros. Él vive en un eterno presente y cuando el Padre le da una palabra a usted, eso de que se cumple, pero depende de usted. Lo que ya Él dijo, hecho está cumplido. Cuando el Mesías dijo, consumado es, en el Mesías se cumplió, se consumió todo lo que puede estar escrito. Hay un ejemplo bien claro en el libro de Isaías. Dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a su luz un hijo y será llamado hijo del Omnipotente. ¿Sabe cuánto tiempo tuvo que esperar el pueblo de Israel para que se cumpliera esa palabra? 750 años. Para que se cumpliera una palabra profética que el Señor le dio, que vendría un Salvador. Pasaron generaciones. Pasaron ahí un montón de generaciones. O sea, a veces hay personas que se desesperan porque el Señor le da una palabra profética y pasa un año y no se ha cumplido. Yo no creo que fue el Señor que me habló, yo creo que fue... Porque la ve como una promesa. Exactamente. Por eso ahora estoy estableciendo ese punto de Abraham. Y yo estuve leyendo la historia de Abraham y dice que Abraham, la familia de Abraham era una familia idólatra, completamente era fabricante de ídolos el padre. Y entonces eso le molestaba y salía al desierto y miraba al cielo, las estrellas, y decía, hablaba, tiene que haber un creador, tiene que haber alguien que hizo todo esto, que existe, que es real. Y entonces ahí fue que el Señor le habló. Un día lo llamó Abraham a pie. Esa es la que yo estaba buscando. Y le habla entonces, yo soy tu creador, yo soy tu formador. Y lo apartó, ¿verdad? Para un propósito. Y de ahí fueron benditas todas las naciones de la tierra, dice la palabra. Por él, en Abraham, fueron bendecidas todas las simientes de la tierra. El Señor le había dicho, y serán como la arena del mar, se la puede contar, o como las estrellas del cielo. Así va a ser tu descendencia. ¿Ocurrió o no ocurrió? Claro que ocurrió. Claro que ocurrió. Desde el punto de vista humano vemos las cosas desde la dimensión de tiempo, como decía mi esposa, y no nos esforzamos a veces por mirar a la eternidad. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham usó sus ojos humanos, él usó sus ojos espirituales para ver las cosas que Dios le decía. Mire qué diferencia, ¿verdad? Con los ojos físicos usted ve lo físico, pero con sus ojos espirituales usted ve las cosas espirituales. Y para poder ver con los ojos espirituales usted tiene que ir subiendo a otro nivel, a otra frecuencia. Tiene que tener más intimidad con su creador. Entrar en intimidad con su creador. Bueno. Y mira que cuando tenemos una fe mental, nosotros estamos en una incertidumbre. ¿Será lo hará hoy? ¿Lo hará mañana? Ve nuestra mentalidad. Así es. La fe pistis, esa griega, ¿verdad? Estamos en incertidumbre de qué va a pasar, qué no va a pasar cuando tenemos
cuando lo tenemos visto como una promesa, bueno, yo sé que muchas personas no estarán de acuerdo conmigo, pero analice la palabra promesa y analice la palabra profética, que es una palabra que no tiene cambio, En Deuteronomio creo que dice hará, dirá él y no será hecho. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, si pensamos a veces en la promesa, se nos puede hacer pesada la fe, ¿verdad? Y va a ser una fe incertidumbre, porque está aquí en la mente. Pero la palabra profética, nosotros dimos una enseñanza sobre eso, búsquelo. La palabra profética es expectativa. Yo he visto personas que a mí me conmueven, que han pasado los años y no han perdido la expectativa de la palabra profética que el Padre les entregó. Entonces, eso es, y lo profético es lo que Él dijo y ya se acabó. Eso no tiene cambio. Entonces, usted decide si está en incertidumbre o está a la expectativa. Entonces, la expectativa es estar en espera, expectante, con la seguridad que lo que Él dijo, de verdad, eso se va a cumplir aunque usted no vea nada, absolutamente nada. Entonces, realmente, así la proyecto yo. Y mire cómo dice la palabra, que Abraham se sostuvo como viendo al invisible. Exacto. Estaba mirando en el mundo espiritual, estaba viendo al invisible que decía, sigue por allí, te estoy dirigiendo, y todo el tiempo pendiente de su hijo Abraham. Y él pudo usar su visión espiritual que le permitía, y pudo ver mucho más y entender todo lo que se le había dicho, que ya había sido establecido por el Padre en la eternidad. Entonces el Padre lo había decidido y no había quien se lo quitara. Que tuvo dificultades, claro que hubo dificultades. A veces hay que pelear para apoderarse de las cosas que el Señor nos da. No deje que el enemigo se apodere de lo que el Señor le ha dado. Bueno, ya entonces él salió con una mentalidad ya de disfrutar. Estoy disfrutando ya estoy disfrutando de lo que me dijo el Padre. Perdón. Pues pensó que dijo, esto está un poco de tiempo más adelante, así que por ahí voy. Entonces, una definición para fe es celebrar, yo lo pongo para mí, celebrar lo que ya el Padre dijo, porque ya lo tengo. Si está seguro de lo que él dijo, usted no tiene duda. Entonces yo empiezo a celebrarlo como si ya lo tengo en mis manos. Tiene que ver con la expectativa. Claro, definitivamente, si no hay expectativa, pero usted dice, el Padre me dijo esto, wow, me mantengo. Y puede venir el diablito por allá y decirle otra cosa diferente, no. Pero ya el Padre me dio una palabra y en esa palabra me sostengo. Y eso le va a ayudar a ti a seguir y moverse adelante. Y vamos a ver otro caso en particular acerca de la fe, como la llave maestra. En Hebreos 11:7, en la Biblia del lenguaje actual, dice, Noé confió en Dios. Usted sabe que Noé no es el del barquito, el del arca. Por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó un barco para salvar a su familia. Miren, en aquel tiempo no llovía, no caía agua del cielo. No, señor. Cerca donde estaba Noé, no habían cuerpos de agua, no había mar, nada de eso. Vivía en una montaña, arriba en esa montaña. Y entonces cuando Noé, yo creo que comparte con sus hijos, le dice, mira, vamos a construir un barco, porque va a pasar esto y esto y esto, y convenció a sus hijos. Y estuvo trabajando en ese barco 100 años. ¿Verdad? Oiga bien, 100 años. No fue que vamos a construir el barco, que no le dijo el Señor, pero ¿cuándo es eso? ¿El mes que viene? ¿O dentro de un año? 100 años estuvo construyendo el barquito. Entonces ese era el sitio de hacer pasadía de la gente. Decían el viejo loco. Se oían los martilleos de Noé, martillando en el arca de sus hijos, construyendo, y ahí todo el mundo reunía sus alimentos, se sentaban en la grama o en la hierba a ver a Noé y a burlarse de Noé. El viejo está loco, mira, que va a caer que agua del cielo, dice. Yo no sé qué diría el primero que le cayó una cosa en una mano. No sé si fue un niño, un adulto, una mujer, pero de momento alguien así, yo creo que miró su mano y dijo, agua cayendo, no hay algo, agua cayendo de arriba, yo creo que cogió a su casa para avisarle a su familia o a los que estaban allí, mira,
pero ya habían cerrado la puerta. Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que lo obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Triste, ¿verdad? En el tiempo de llover, como yo dije ya, no llovía, o sea, decir que iba a caer un diluvio era como pensar que uno estaba loco. Estás loquito, muy loquito. Bueno. Y construir, imagínense más, construir un barco enorme donde no había agua. La gente pensaría, ¿cómo este piensa llevarse ese barco al océano, al mar? ¿Cómo lo va a mover? ¡Ja! No era motivo de burla, ¿qué usted cree? Era el payaso de su tiempo, ¿no? Hasta que ocurrió lo que iba a ocurrir. Bueno, un hombre creyendo y viendo el agua en un futuro, viendo el gran diluvio, toma posesión de esa gran llave maestra que es la fe y salva su vida y la de su familia. Ahí está la llave maestra. Él creyó. El Señor le dijo, se va a salvar tú, tus hijos, tu familia se va a salvar. Y si usted lo ve, todo va alrededor de la obediencia. Si él no hubiera creído todas las instrucciones que el Señor le dio para hacer todo lo que hizo en medio de una generación perversa, ¿verdad? Adúltera y perversa. En medio de una generación que nada. Y entonces me pregunto yo, ¿en qué generación estamos viviendo nosotros ahora? Ay, entonces a veces hablamos de Sodoma y Gomorra y lo vemos como lo peor, pero yo creo que peor es todo lo que se está gestando, todo lo que se está viviendo y que de lo que muchas veces nosotros no estamos enterados, del nivel de perversión en que el mundo se está moviendo. Sodoma y Gomorra yo creo que ya le queda muy corto, pequeñito, ¿verdad? A lo que se está viviendo en el mundo. Entonces nosotros como hijos del Eterno, nosotros tenemos que realmente confrontarnos a nosotros mismos, mirarnos si realmente estamos validando esa palabra fe que tiene que ver con nuestra obediencia, porque el creer tiene que ver con la obediencia. Y cuando usted no cree y usted no duda, como dice la palabra, ¿verdad? Como la onda del mar. Hay gente que hoy cree, mañana no cree. Y entonces, pero que es una fe mental, realmente no hay una convicción espiritual de que lo que usted ha recibido, de lo que usted lee, de esa palabra que muchas veces repetimos y repetimos, y la repetimos y la decimos y no sabemos las escrituras y soltamos las palabras, pero realmente no hay una convicción interior de que eso es una verdad y que esa verdad se va a cumplir si nosotros realmente obedecemos, y aunque vengan vientos, vengan tempestades, vengan diluvios, nosotros nos mantenemos firmes en esa palabra. Entonces eso es obediencia, y cuando usted no cree, usted está desobedeciendo. Y en medio de la desobediencia nosotros no podemos ver el poder sobrenatural del Padre. El Padre siempre hizo hincapié, que dijo, no quiero sacrificio, ¿qué es lo que quiero? Obediencia. Exactamente. No se olvide de eso, obediencia. Entonces no es lo mucho que nosotros hagamos, no es las obras que nosotros hagamos, no es las vidas que nosotros salvemos, es que es un acto de obedecer, ¿verdad? Lo que el Padre nos manda hacer a cada uno. Es estar parado firme frente a sus instrucciones, frente a su dirección, a lo que Él nos ha mandado hacer. Por eso que es importante saber quiénes somos en Él, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro propósito de vida en esta tierra para caminar en su propósito? Y verdaderamente, con respecto a nuestra vida personal, estar expectantes a la palabra que Él nos ha dado. Entonces, recuerde que lo que Él ha dicho, Él lo dice desde su punto sobrenatural, desde la eternidad, no en el tiempo de nosotros, que es limitado en esta tierra. Entonces, en la Biblia Jerusalén, ¿verdad? Proverbios 4:18 nos dice, la senda de los justos es como la luz del alba. Esta versión Biblia Jerusalén, que va en aumento hasta que el día es pleno. Disculpen, pero estoy como con alergia. No quisiera.
¿verdad? Va en aumento hasta llegar al pleno día. Entonces, mi opinión muy personal, ¿verdad? No sé cuál será su concepto de la fe para mí, pero para mí es un proceso de cada día en nuestra vida, ¿verdad? Porque a medida que vamos caminando, ¿verdad? Como que estamos en la oscuridad, ¿verdad? Y cuando viene el día, ¿verdad? Dice que hasta llegar a plenos días, mucho dice la aurora. Aquí dice, la senda de los justos es como la luz del alba, que es lo mismo en la aurora, ¿verdad? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. El Señor está perfeccionando. Sí. Tenemos que ser perfeccionados Sí, en la fe, exactamente. pero eso requiere, es un camino de procesos. Vamos a vivir procesos, vamos a ser enfrentados a situaciones en que nosotros no queremos vivirlas, en que no las aceptamos. Pero ahí es donde se ve realmente qué hemos creído, si verdaderamente nuestra fe ha sido mental o realmente hay una convicción espiritual de que es Él, que Él está sentado en su trono, ¿verdad? Y que lo que Él ha dicho, eso se va a cumplir aún por encima de mis debilidades. Oye, imagínate cuando el pueblo salió de Egipto y se encontró frente al mar. Se rebelaron contra Moisés. O sea, la palabra que el Señor le había dicho, cuando se encontraron con un imposible, humanamente hablando, dijeron, aquí sí que, allá vienen los egipcios y aquí está el mal, aquí nos morimos. Y trataron de atentar contra Moisés. Y Moisés, abochornado, sabe lo demás historias. El Señor le dijo, usa la autoridad y abre el mar para que pasen por allí, ¿verdad? Pero no aprendían con todo y eso. Entonces, mire, pues para mí, pues, y como digo, para mí la fe es un camino que tenemos que recoger y que tenemos que recorrer todos los días frente a los retos y a las cosas que se presentan en nuestra vida, ¿verdad? ¿Para qué? Para aprender a creer, a confiar, a tener firmeza, a tener seguridad plena en lo que el Padre ha dicho. Plena, es confianza, es seguridad, es firmeza que aunque vengan los vientos y las tempestades, nosotros estemos parados sobre esa palabra aunque no veamos nada, que nada nos haga inconmovible, que nada nos haga inconmovible. Entonces, para mí es eso, pero es un proceso, ¿verdad? En donde vamos madurando en nuestra confianza en el Señor, porque si pasamos la tarea frente a los imposibles, ahí yo creo que vamos creciendo. Ahora hay gente, ¿verdad?, que tiene el don y que cree sin tanta cosa. Mire, entonces, la fe se prueba. Nuestra fe va a ser probada, ¿verdad? El día del examen. En medio en medio, yo digo, de las calles sin salida, ¿verdad? Cuando usted se encuentra frente a una calle sin salida y usted necesita salir, entonces ahí usted es probado si realmente usted cree que el Señor puede hacer algo imposible, humanamente imposible para usted salir, ¿verdad? Entonces, como dijiste, la fe se prueba frente a los mares rojos, ¿verdad? Frente a los mares rojos. ¿Frente a qué? A los gigantes que nos están amenazando todos los días. Ahí somos probados si verdaderamente creemos, ¿verdad? Y frente a todas nuestras imposibilidades, porque hay cosas que nosotros logramos, alcanzamos, nos queda un minuto, alcanzamos, hay cosas que nosotros logramos, ¿verdad? En la vida, pero hay cosas que nosotros que son totalmente imposibles, que están fuera de nuestro alcance, pero ahí es donde vamos a ser probados y decir, Señor, yo no puedo, yo no sé qué hacer con esto, pero yo creo en la palabra que tú me has dado. Yo creo, como dijo Jesucristo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesucristo dijo, consumado es todo, todo está cumplido. Esa es la fe, saber que todas esas inseguridades, todos esos objetos que tenemos por delante, Él los venció. Y si Él está en nosotros, yo tengo que creer que aunque llore, ¿verdad? Y aunque los imposibles estén por delante, Él dijo, está terminado, está consumido, está hecho ya. Y ahí me tengo que parar yo. Entonces, miren lo importante que es verdaderamente tener esa convicción interna
en nuestro corazón, no mental. ¿Por qué? Porque vamos a hacer, nuestra fe va a ser probada, ¿verdad? Vamos a ser confrontados si verdaderamente creemos y si realmente estamos confiados y firmes en lo que nos ha sido entregado. Bueno, entonces, hasta aquí terminamos. Entonces, eso, hoy fueron 45 minutos que nos dieron de, ¿verdad? Siempre son 30, pero hoy fueron 45 minutos que nos regala la emisora. Y acuérdense que tenemos que buscar en nosotros, ¿verdad? Si realmente qué es lo que hay en nosotros, ¿verdad? Y darnos cuenta que donde estamos, por todas las circunstancias que estemos pasando, no es el final, como es el eslogan de esta emisora. Atrévase a enfrentar a su gigante, ¿ok? Hasta la próxima. El Señor les bendiga grandemente. Eso no es el final.